resumen. Otro de los pretextos es la situación planteada con María Corina Machado. Bueno, vamos a echar el cuentico completico, como es. Fíjense ustedes lo siguiente. En primer lugar, ¿por qué circuito fue postulada María Corina Machado? Fue postulada por el circuito 2 de Miranda. Ese circuito, Buta, Chacao, El Hatillo. Ese circuito era, en principio, un circuito plurinominal. Me explico. En ese circuito se elegían 2 diputados. Toda la vida, 2 diputados en función del tamaño de la población de ese circuito. El CNE hizo una trampa. El CNE utilizó una falsa proyección de población hecha por el Instituto Nacional de Estadística y utilizando esa coartada disminuyó la cantidad de diputados a ser elegidos en el circuito Baruta, Chacao, El Hatillo. De 2 diputados bajó a 1 diputado. Nosotros teníamos allí previsto un acuerdo político, en realidad en todo el estado Miranda, que en el caso del circuito Baruta, Chacao, El Hatillo se concretaba en el manejo de 2 nombres, en la postulación de 2 nombres de 2 muy importantes dirigentes de la Unidad Democrática para cada una de esas 2 posiciones que había en ese circuito. Esos 2 nombres eran el de María Corina Machado y el de Freddy Guevara, quien es el coordinador nacional de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López. Esas eran nuestras 2 figuras para cubrir esas 2 posiciones que allí había. Cuando se reduce el circuito a un solo diputado, por supuesto, también se reduce nuestra oferta electoral. En vez de tener 2 diputados principales, María Corina y Freddy Guevara, pasamos a tener un diputado principal y un diputado suplente. El diputado principal era María Corina Machado y el diputado suplente era Freddy Guevara. Cuando se produce la canallesca inhabilitación a María Corina Machado, bueno, todo el mundo sabe lo que ocurrió, pues nosotros protestamos de manera enérgica, acompañamos a María Corina en su protesta e incluso en su gesto valiente de decir que ella iba hasta el final y que iba a tratar de inscribirse porque ni el CNE ni la Contraloría tienen derecho constitucional ni legal para impedirle su postulación. Bueno, y la acompañamos en eso, claramente, pero al final se produce efectivamente la inhabilitación. ¿Qué ocurre entonces en ese momento? En ese momento, de acuerdo al reglamento de la mesa y de acuerdo a la realidad de ese circuito, ¿no? Habiendo sido inhabilitado nuestro candidato principal, María Corina, sube el candidato suplente que es Freddy Guevara. Recuerden, Freddy Guevara estaba en principio postulado como candidato principal en el otro diputado que existía en el otro espacio de postulación que existía en ese circuito. Bueno, dice nuestra amiga María Corina Machado, nuestra hermana María Corina Machado, que ella tiene un nombre para que sea quien la sustituya, quien la supla, que represente su voz en la Asamblea Nacional. Por cierto que no lo plantea en la unidad para consensuarlo y para avanzar en la construcción de una solución, no. Nosotros nos enteramos de ese nombre el mismo lunes en la mañana. Estoy hablando de anteayer. Anteayer, cuando ella va al Consejo Nacional Electoral en Los Teques, Miranda. Es en ese momento cuando la Unidad Democrática se entera que el nombre que ella está manejando es el de la doctora Isabel Pereira. Digo esto porque, bueno, es bueno que se sepa. El día domingo, el día anterior, nosotros nos reunimos con María Corina Machado. El día domingo a las 3 de la tarde nos reunimos Julio Borges, Enrique Márquez, Jesús Torrealba con María Corina Machado. Y allí empezamos a explorar opciones para esta situación creada por su inhabilitación. Se vio en la reunión que en efecto había posibilidades de hacerlo, de construir una solución política a esta situación. Nos dijo María Corina que no podía suspender el evento que ya había convocado para el lunes en la mañana en el CNE de Miranda, porque había convocado a gente de todo el país que le iba a acompañar, etcétera, etcétera. Bueno, y quedamos en vernos después de ese evento. De todas maneras, en efecto, se produce su asistencia al CNE en Los Teques el día lunes en la mañana, y el día lunes a las 3 de la tarde estábamos reunidos nuevamente María Corina, Henry Ramos Alup, Tomás Guanipa,
de Primero Justicia, Freddy Guevara y Luis Florido de Voluntad Popular, Enrique Márquez de Un Nuevo Tiempo y este humilde servidor, buscando opciones para viabilizar el planteamiento que había hecho María Corina. Cuando ella el día lunes en la mañana dice el nombre de la doctora Isabel Pereira, para la unidad fue muy grato saber que esa era la persona en que había pensado María Corina, porque tenemos un altísimo respeto por la trayectoria de Isabel Pereira como ciudadana, como investigadora, como sociólogo, como persona que ha trabajado de manera intensa y seria el tema de la pobreza en Venezuela. Isabel Pereira es una investigadora que no solamente ha hecho investigación de laboratorio, por así decirlo, de gabinete, no, la investigación de Isabel Pereira sobre el tema de la pobreza es una investigación de campo. Isabel Pereira ha recorrido Venezuela entera para detectar qué está ocurriendo de verdad en materia de pobreza y qué alternativas construir. Así que un nombre como el de Isabel Pereira, entendíamos nosotros, no es solamente para soltarlo en medio de una diatriba determinada, sino que es una oferta, es una propuesta muy importante a la cual había que darle la relevancia del caso. Y eso se discutió, repito, el lunes en la tarde. María Corina tuvo que retirarse, tenía otra diligencia que atender, pero se quedaron 2 representantes de su partido y con ellos se construyó una propuesta. Voy a detallar cuál fue la propuesta que se hizo. Se le propuso a María Corina Machado no una, sino 2 posiciones. Se le propuso la suplencia en el circuito Baruta Chacao de Latillo, ser diputado suplente por allí, y se le propuso también adicionalmente, no una cosa o la otra, sino las 2 cosas, se le propuso el tercero en la lista del Estado Miranda, que es un diputado absolutamente seguro, salidor. Es decir, se le propuso un principal y una suplencia. La doctora Isabel Pereira podía perfectamente estar ubicada en cualquiera de esas posiciones. Y si no les gustaba cualquiera de esas, podíamos discutir otras. Porque lo importante es que una persona tan relevante, una capacidad tan apreciada como la de la doctora Isabel Pereira, en efecto, formara parte no solamente de la lista de candidatos, sino que en efecto pudiera estar en la próxima Asamblea Nacional. O sea, no solamente queríamos que Isabel Pereira fuera candidata a diputado, sino que fuera diputado en efecto. Por eso se hacen esas propuestas. Bueno, eso fue el lunes en la tarde. Pasó todo el lunes, pasó todo el día martes, pasó toda la mañana del miércoles y fue ayer miércoles al mediodía cuando nos informan que no les gustaba la propuesta, que rechazaban la propuesta y que en consecuencia no iban a postular a la doctora Isabel Pereira. Yo les digo, desde el fondo de mi corazón, yo lamento esa decisión, porque priva a la Unidad Democrática de tener dentro de sus ofertas, dentro de su oferta electoral, a una persona con las credenciales académicas y ciudadanas de Isabel Pereira, y priva a la próxima Asamblea Nacional de tener un talento como el de la doctora Pereira en sus filas. Lo digo de todo corazón, pero es importante, es fundamental que quede claro, ¿no?, que si la doctora Isabel Pereira no es candidata de la unidad y no va a ser diputado en la próxima asamblea, no es por una decisión de la mesa, no. Es porque quien la postula considera que tenía que ser postulada única y exclusivamente por allí, por el sitio por donde querían postular inicialmente, y no aceptaron ninguna otra alternativa. Eso debe quedar muy claro. Otro detalle importante también, porque hay gente que dice, bueno, pero Enzo Escarano lo destituyeron y él pudo nombrar a su suplente. Daniel Ceballos lo inhabilitaron y él pudo nombrar a su suplente. Manuel Rosales fue inhabilitado y él pudo nombrar a su suplente. Miren, ese es el viejo cuento de comparar peras con manzanas. Son cosas absolutamente distintas. Absolutamente distintas. En primer lugar, ya explicamos, el circuito Baruta Chacao de Latillo era un circuito que tenía 2 candidatos y se redujo a 1. Por eso, estas 2 figuras importantísimas, que eran María Corina Machado y Freddy Guevara, tuvieron que convertirse en principal y suplente en una misma fórmula. En primer lugar, eso. En segundo lugar, hay que recordar, Daniel Ceballos y Enzo Escarano ganaron una elección primaria. Ganaron una primaria. En consecuencia, ciertamente es distinta la situación a la de Baruta Chacao de Latillo. Recuerden ustedes, la candidatura tanto de Guevara como de María Corina Machado fue el resultado de un acuerdo político, de un consenso
Entonces es radicalmente distinta la situación. Entonces, repito, no identifiquemos lo que no es idéntico. Las situaciones fueron muy distintas y lo que se hizo fue buscar una solución política a un problema político. A pesar de que nosotros nos enteramos del nombre de Isabel Pereira el lunes al mediodía, sin embargo nuestra reacción fue, caramba, ok, vamos a hacer un espacio para que en efecto se produzca la incorporación de esa ciudadana, de esa eminente venezolana, en una posición salidora. Vamos a hacerlo. Y se hizo, lamentablemente. Bueno, y está en todo su derecho. Por cierto, yo respeto profundamente la decisión soberana que tomó el partido de María Corina Machado de no aceptar la propuesta que se les hizo y en consecuencia no postular a Isabel Pereira, pero que se sepa exactamente cómo pasaron las cosas y cómo al final se produce la decisión que lleva a que no tengamos hoy en nuestras listas a esa ilustre compatriota.